Juan David Acosta, bienvenido a estas charlas y reflexiones que hacemos para los estudiantes del Politécnico Jaime Sasa Cadavid en la materia, en la asignatura Introducción al área de comunicación audiovisual. Bienvenido, Juanda, y una breve presentación ante los estudiantes que allá al fondo ven cómo es ya de afiebrado usted por el video, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rubén, a vos. Muchos saludos a todos los estudiantes. Son, mejor dicho, colegas míos porque yo también soy egresado del Politécnico. Yo estudié producción de televisión inicialmente. Luego, necesitando la profesionalización, me metí a comunicación audiovisual y ya terminé como egresado pues de las dos y me dediqué mucho al tema 3D. Ahora pues estoy como profesor de la universidad, pero he tenido un proceso a nivel profesional, he creado empresa, he trabajado como freelance y he trabajado en diferentes empresas en el ámbito del 3D. O sea, la especialización mía realmente o la orientación que le di a mi carrera de comunicación audiovisual fue netamente produciendo piezas audiovisuales en 3D. No sé qué más Bueno. realmente se te ocurre ahí. Antes de que pasemos por esa experiencia de la docencia, que también es valiosa reseñársela a los estudiantes, metámonos un poquito en esto del campo audiovisual y las plataformas y el 3D, teniendo en cuenta que se generan como unos espacios tan amplios y a veces hasta desconocidos para muchos con todo esto del Maya, del 3D y de los distintos software. ¿Cómo llegaste allá y cómo fue ese engomamiento y cómo fue ese camino hacia hacer esos contenidos en 3D? Ve, mira, yo realmente tuve una formación pues en un colegio rural, yo estudié en el Tablazo en Río Negro y digamos que el acercamiento y la capacitación que le daban a uno para saber qué estudiar era como muy poca. Entonces yo llegué como a 11 y dije, carajo, ¿yo qué voy a estudiar? Entonces fue como una exploración, saber qué era lo que yo quería hacer. Algunas veces me gustaba la filosofía porque veía Matrix y me encantaba esa película. Luego veía una película de Al Pacino y quería ser abogado. Entonces, realmente al final me di cuenta que lo que más me apasionaba era la producción audiovisual. Además de que he tenido digamos, un amor especial por los videojuegos. Incluso pues aquí atrás pueden ver toda la colección de videojuegos que mantengo y me di cuenta que en el Politécnico ofrecían una carrera que me llamaba mucho la atención, que no había visto en ningún lado, que era ni siquiera la carrera de la tecnología de producción de televisión. Bueno, yo llegué allá con muchas expectativas, no tenía ni idea que era una cámara, no tenía ni idea nada. Es más, nunca en la vida había manejado un computador, porque en el colegio de nosotros el único computador que había era en la biblioteca, no más, y lo manejaba la bibliotecaria, no más. Entonces yo llegué allá, primer semestre, muy interesante el tema del lenguaje audiovisual, muy interesante el tema de fotografía, estética de la imagen. Yo quedé impresionado. Era una maravilla para mí ese universo audiovisual. Luego llegué al segundo semestre y que nos dieron guiones, empecé a ver es que informática básica y allá llegué yo, me senté en un aula cuando dio la casualidad, y esto me parece muy curioso en la vida, que yo llegué y me senté en un equipo y estaba el 3D Max abierto, que es un software 3D. Y yo llegué, hundí un botón y construí una esfera. Vea, hermano, yo no sé qué sentí yo ahí, yo, qué es esta maravilla. Un computador es capaz de generar este tipo de cosas. Y ahí fue donde me perdí. Yo dije, mi pasión es el 3D. Obviamente seguí con todo el proceso, escribí mi propio guión, se llamaba Daniel, que era la historia de un niño que tenía problemas de esquizofrenia, pero la mamá lo interpretaba como si estuviera poseído. Eso fue un éxito. Lo hice con unos compañeros que montaron una empresa que se llama Punto Link. De hecho, yo fui uno de los cofundadores de Punto Link, que es una empresa que ahora le produce a Telemedellín y todavía está por ahí trabajando. Pues o por cosas del destino, pues me retiré. Yo nunca termino con problemas de los compañeros, solo que no me quedo mucho tiempo en una sola zona. Pero yo me dediqué netamente al área postproducción. Entonces, para mí el mundo mío era la edición, era el mundo 3D, era el mundo de la composición digital y me dediqué como a mirar en dónde podía estudiar eso. Era muy difícil en esa época porque ahora pues la gran mayoría de los estudiantes tienen la posibilidad de escribir en YouTube, bueno, quiero saber 3 Max y le aparecen chorrocientos cursos que les van a dar la posibilidad de aprender eso. A mí me tocaba ir a la biblioteca del Politécnico a buscar un manual que había de 3 Max en inglés, que cuando eso pues realmente el inglés me da mucha dificultad, y
así empecé como a estudiarlo. Fue muy difícil, sí, hasta que apareció pues una empresa que empezó a brindar como cursos especializados, como dices tú, Rubén, en Autodesk Max, que es un software especializado en generación de gráficos 3D, en Maya. Luego apareció otro que se llamó Combustion, y así sucesivamente me fui llenando y me fui llenando de cursos. Sin embargo, esta gente notó la pasión y ahí fue donde determinaron que si quería aplicar como docente, pero eso era otra cosa que enseguida hablaremos. Lo importante es que yo lo que rescato realmente cuando estoy estudiando es que cada uno de los estudiantes encuentre su pasión. Y en el mundo audiovisual hay muchísimas cosas. En alguna uno se va a apasionar, porque realmente yo al final termino trabajando y parezco jugando. Parezco trabajando en un videojuego y generando eso. De hecho, he trabajado para muchos videojuegos creando piezas de animación o piezas de modelado, porque este 3D te abre puertas en diseño industrial, en arquitectura, en publicidad, en cine, en videojuegos, en realidad aumentada, en mapping. O sea, realmente son muchos los campos. Incluso he trabajado con la fiscalía recreando escenas del crimen en estos software 3D. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el lenguaje audiovisual, sobre todo en estas herramientas, software y demás, porque sí, una cosa es el manejo de la herramienta, pero la diferencia en la comunicación y el mensaje, pues obviamente radica en una dimensión pues casi que abstracta, diría yo, porque es partir de la nada, es partir de unos conceptos muy distintos a escribir, a dibujar, a hablar, a actuar. Entonces, en estos software y en estas mecánicas de lenguaje, ¿cuál debe ser como el camino o cómo es la experiencia que has tenido frente a la comunicación? O sea, realmente digamos que la dificultad más grande es el tema de tiempos, porque cuando uno está dentro de un software 3D, está bien que yo monto mi cámara en un trípode en la vida real y listo, me gustó este escenario y lo voy a grabar. Contrato mi actor, mi personaje y le paso un guión. Pero en este cuento 3D vos tenés que pensar en que tenés un lienzo en blanco y te vas a sentir como un creador de un universo. No lo voy a decir como Dios porque sería básicamente una blasfemia ahí. Entonces, el asunto es que vos tenés que crear el piso, que si desearan un bosque, entonces tenés que crear los árboles, tenés que básicamente hasta las piedritas, todo, pero todo lo vas a crear como si fuera un mundo gris, en arcilla. Luego tenés que venir y ponerle como las texturas, colorearlo, y la parte más difícil es la que vos mencionabas, en este caso Rubén, y es que para uno transmitir un mensaje tiene que hacer que haya como una expresión corporal o que el personaje también hable. Yo sé que hay muchas formas de transmitir mensaje, pero un mensaje más contundente sería con un personaje hablando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponerle huesos a los personajes, luego como una marioneta tratar de moverlos, analizar muy bien la expresión corporal y luego alguien que grabe la voz empiece como a transmitir el mensaje. No sé si realmente por este lado era como que te quería hablar el enfoque realmente de lo que uno le toca hacer. Ahora, digamos, los flujos de trabajo, normalmente uno se encuentra con clientes que le dicen a uno, ve, necesito que me hagas este personaje que toda la vida tuvimos, que lo hizo un ilustrador. Aquí en este momento te voy a compartir la pantalla para que puedas Dale. ver más o menos de qué estoy hablando. Entonces, lo voy a dar aquí. Y básicamente es esto. Nosotros, por ejemplo, hace poco tiempo me pusieron como este trabajo. Este trabajo realmente, esperemos a que cargue ahí, tiene una particularidad y es que nosotros necesitábamos recrear una maquinaria con la que crearon el Canal de Panamá. Esta máquina es la retroexcavadora que existió a principios de siglo, o estamos hablando de 1800 por allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era a vapor y solo se tenían unas fotografías en blanco y negro súper desenfocadas. Entonces, nosotros desde el 3D empezamos como a analizar la figura para ver realmente cuáles eran las piezas. Y esto va a ser, digamos, una pieza audiovisual para contar la historia de cómo
cómo fue que fabricaron el Canal de Panamá. Pues realmente aquí está el crédito de la compañía pues para la que lo hice, y básicamente fue recrear todo esto en 3D. Entonces que cada tornillito, que la cadena, que el óxido, que en las partes donde más se deteriora la máquina. Entonces eran imágenes en blanco y negro, entonces uno le tocaba como recrear los colores. Entonces esta es una pequeña pieza de ejemplo que yo les quería como compartir. Eso que nos mostras obviamente es maravilloso, pero quiero introducir a ese discurso que estás dando del 3D, lo que ha significado para las comunicaciones, para la convergencia, para la transmedia, las impresoras 3D. Ok, Eso, ok, perfecto. porque el nivel de comunicación se nos amplió. No solamente es trabajar ya en 3D los modelos a través de un software, sino también, por ejemplo, tener un personaje de un videojuego, pero también poderlo imprimir, por ejemplo. Exacto. Eso, digamos que pues, es la revolución, es la meca. Anteriormente, pues estamos hablando de una tecnología que existe desde los 90, pero que estaba monopolizada por los grandes gremios, las grandes empresas industriales, y digamos que el común denominador de las personas no teníamos acceso. Ahora bien, herramientas 3D, yo sé que muchos de los estudiantes llegan a una asignatura donde les enseñan 3D y se aterrorizan, pero vea, herramientas 3D hay así, y van a encontrar al menos una o dos con las que van a llegar a estar afines, o sea que cualquiera de nosotros puede desarrollar cualquier modelo 3D. Wanda, lo que más me fascina de esta charla es saber que de ahí del Politécnico, de ahí del poblado, de la sede del poblado, salió la creatividad suficiente para ver lo que estamos viendo proyectar. O sea, no es iluso que los estudiantes piensen en soñar y en volar y en recrear, en crear para lograr sus objetivos y metas, porque mira, o sea, sos una prueba de que se puede, de que, porque muchos entonces estarán pensando, ah, pero este man tiene plata, Ah, este man para tener todos esos super equipos, esas pantallas, esos computadores. Esto hay que camellarlo, pero se puede. vea Rubén, yo le cuento una cosa, me parece muy interesante lo que me estás diciendo ahí, perdona que te interrumpa. La cosa es, yo vengo de San Antonio de Pereira, de Río Negro, estudié en un colegio público, yo no tenía ni plata para pagar el semestre, se los aseguro. Y en este momento no dispongo de los equipos más maravillosos. Ustedes necesitan un equipo común y ahí pueden desarrollar lo que quieran. ¿Qué era lo que pasaba en los 90? Solo los hijos de grandes empresarios, los adinerados, tenían la posibilidad de acceder a la información de cómo estudiar un software 3D. Ustedes ahora estamos en la revolución de las comunicaciones, ahora con 2 clics obtienen la información así. O sea, realmente lo que tenemos que vencer es el entretenimiento, porque hay tantos distractores, tantos videojuegos, tantas aplicaciones, tantos eventos que no nos dejan concentrarnos en verdaderamente lo que nos apasiona. Hay que dedicarle tiempo a estudiar algunas cosas y luego disfrutar todas esas fuentes de entretenimiento. Yo lo que hice fue encerrarme, me encerré una época a estudiar y a estudiar, a estudiar, y básicamente pues incluso para los amigos pasé como el amargado, como que el que no salía, que yo no sé qué, pues, pero realmente era más que no como la pereza de salir, sino como la pasión que tenía ya por haber encontrado lo que me gustaba. Entonces todos estamos al alcance de hacer esto. Vea, les aseguro, yo en este momento doy clases en la Universidad de Medellín y saco estudiantes con, digamos, con un nivel muy alto en 3D para poder empezar a desarrollar piezas audiovisuales. Y esto no está lejos de nadie. Ahora la magia ya está hecha. ¿Cuál es la magia? El software como tal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entendernos con ese software y empezar a crear y tener muy buena creatividad, obviamente. Pero no dejar de soñar y no sentirse abrumado que, yo no tengo plata para eso. No, claro. Realmente no es que pidan nada. Yo no es que ahora yo dejé mucho la competencia de comprar los mejores equipos. No, yo sigo con un equipo que compré hace como 6 años y les aseguro que sigo produciendo las mismas piezas en este equipo que cualquier otra pieza que tuviera un equipo de última generación. Obviamente hay algunas restricciones, pero en el momento uno lo que menos debe hacer es sentirse limitado por eso. Yo lo que he analizado es que lo que más nos limita ahora
son todo ese montón de cosas de entretenimiento que tenemos. De todas maneras, aquí, como digo yo, con todos los invitados que he tenido, gracias a Dios, pues hemos dado con personas que nos brindan unas experiencias que yo sé que van a ser muy útiles para los estudiantes, porque más que tener hoy en día un catedrático parado enfrente 2 horas hablando y hablando, yo creo que lo que estoy tratando de dar es hablar desde la experiencia, Sí. desde esa experiencia del camino recorrido, que me parece muy valioso. Por ejemplo, en el caso tuyo, ya cada quien escogerá si le gusta esto del 3D, si le gusta lo de la presentación, si le gusta, no sé, del lenguaje audiovisual, del cine. Cada quien escogerá su camino, pero que vean las distintas posibilidades que la comunicación audiovisual hoy nos está brindando. Este mundo se abrió. Entonces, así que muchas gracias, Juanda, por este mensaje y este tiempo que nos has brindado. No, con mucho gusto, Rubén. Igual los estudiantes, si realmente en algún momento necesitan que haga una intervención o que les hable un poco más, que les muestre cómo se desarrolla una pieza dentro del 3D, con mucho gusto. Pues yo sé que de pronto me demoré mucho en atenderte en esta reunión, pero realmente yo estoy dispuesto a ayudarle y no tengo ningún digamos, impedimento para poderles ayudar y motivarlos, que es lo más importante, motivarlos a que sigan estudiando, que la carrera audiovisual es una cosa maravillosa. Maravilloso. Okay. Muchas gracias, Juanda, y seguro que te vamos a buscar más. ¿Listo? Hágale pues, Rubén, hermano, que estamos hablando. Saludos a todos, pues, muchachos, y ánimo. Espérate.